de la imposición de las manos. Ahora, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sabemos nosotros que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo? Tú vas a decir, bueno, es que Betty me está mencionando pura Biblia de la imposición de las manos. Fácil, te lo voy a comprobar. Ahorita tenemos como cabeza visible de la Iglesia, por inspiración de Dios, al Papa que se llama Jorge María Bergoglio en nuestros tiempos. Después de él fue Benedicto. Si te vas un poquito atrás, fue San Juan Pablo II. Y luego de él, antes de él, fue San Juan Pablo I. Y luego San Pablo VI. Y así, si quieres te los puedo enumerar, aquí tengo la lista. Desde Pedro, ininterrumpidamente, hasta el Papa Francisco. Ojalá que tú me puedas demostrar, como yo te estoy demostrando, la sucesión apostólica con la Biblia y con la historia. Ok, vamos a ver qué dicen las cartas paulinas en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Aquí nos dice, aquí se ve como algo común a San Pablo, ordenando en todas las iglesias. Carlos, ¿qué nos dice? 1 Corintios 7, 17, perdón. Por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. Estamos hablando de las iglesias locales. No me digas que son los bautistas, o sea, capaz de que me digas que son los bautistas. Ahora, solamente puede tener real autoridad cuando le ha sido conferida por alguien que a su vez tiene legítima autoridad. Ahora, si bien en la iglesia primitiva se ven casos en donde algunas personas tratan de apropiarse de una autoridad que no les corresponde, porque sí los hay, si tú te vas a la historia te vas a topar con eso. Sus actitudes son severamente condenadas por la Biblia. Ejemplos. Los ejemplos clásicos, Carlos, los vemos en las personas que tú ni vas a conocer. Alejandro, Himeneo y Filito, quienes por su propia cuenta comenzaron a predicar doctrinas diferentes a las de la iglesia. Tal vez eso tú me lo vas a sacar. Ok, pero ¿qué crees? Fueron excomulgados por predicar herejías. No están dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ya te leí lo que es la sucesión, 1 de Timoteo. Ahora, fíjate lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2, del 16 al 18. Evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan, crecerán cada vez en impiedad y su palabra irá cundiendo como gangrena. Himeneo y Fileto son de estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierte la fe de algunos. Fe y razón. Ellos fueron excomulgados en la iglesia primitiva a la luz de la Biblia. Y eso tú lo puedes encontrar en 2 de Timoteo 2, 16, 18. Ahora, ¿pero dónde la Biblia nos habla de una sucesión apostólica? Claro que sí, te lo voy a decir. Vamos a leer, Carlos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 16, 17 y del 21 al 26. Dice, vamos a ver la primera sucesión apostólica que hubo en la iglesia. Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio de apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Ahí es la sucesión de Judas. Querían rellenar ese hueco que dejó Judas. Ok. Ahora, evidencia bíblica de la institución de los presbíteros con autoridad por medio de los apóstoles u otros presbíteros previamente ordenados. ¿Qué dicen en Hechos 14:23, Carlos?
Hechos 14:23. ¿Qué dice? Designaron presbíteros en cada iglesia. ¿Quién designó? ¿John Smith, el que fundó los bautistas? No, los apóstoles. Dice, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso ya te lo había leído. Ahora, es cierto que los presbíteros o los ancianos eran ordenados primeramente por los apóstoles. Estamos hablando de los 12 apóstoles. Eso lo tenemos bien claro. En el comienzo eran ordenados por los apóstoles, ¿verdad? Ok. Exclusivamente por ellos, no por el Papa, no por Fe y Razón, no por John Smith, no. Eran exclusivamente por los apóstoles. Pero posteriormente también por otros presbíteros ya ordenados. Ya te mencioné Tito y Timoteo, que no fueron apóstoles también directamente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok. Y no cabía aquí lo que suele verse en las iglesias protestantes, donde alguien con carisma simplemente funda una iglesia y toma el puesto de pastor. Por ejemplo, yo te puedo decir la sucesión apostólica de la Iglesia Católica y también te puedo decir la sucesión apostólica de tu iglesia, pero eso te lo voy a dejar a ti. Si no me la das la sucesión, yo la voy a tener que dar. Ahora, ¿dónde me quedé? Vamos a ver Tito capítulo 1, versículo 5. Ya te lo he leído, pero quiero por favor que lo vuelvas a anotar. Dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. Carlos, no cualquiera puede nombrar presbíteros, no a cualquiera se le ocurrió y fue a fundar una denominación. Sí lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer, pero no es la Iglesia de Cristo. Sí lo hacen. Y ¿dónde dice que lo hacen? Ahí está Martín Lutero. Cuando Martín Lutero se revela, ¿qué crees? Se le une Juan Calvino, se le une este otro Zwinglio, pero ¿qué crees? Ellos también se rebelaron contra Lutero, Carlos. Le dijeron, no, si tú pudiste, Lutero, rebelarte contra la iglesia, yo también puedo. Y se revela Juan Calvino de Martín Lutero y funda su iglesia, que ahora se llaman los calvinistas. Tu fundador, que se llama John Smith, era sacerdote anglicano, se revela de los anglicanos y funda su propia iglesia, que ahora se llaman los bautistas. Ahora, esta iglesia bautista a la vez se separa y se separa, y hay una denominación de esa misma línea de los bautistas, que son los bautistas americanos, y esa denominación, esa línea, casa homosexuales. Y cada quien va haciendo lo que le da la gana por no apegarse a la cabeza de Cristo y al cuerpo que es su iglesia. Ok, bueno. Vamos a ver qué dice en Primera de Timoteo 3, del 1 al 10. Fíjate lo que dice. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, que también quiere decir presbítero, desea una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de dependencias, desprendido de dinero, gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Ahí le están hablando a Juan Calvino, ahí le están hablando a John Smith y a Martín Lutero. Es necesario también que tenga buena fama entre los de afuera para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Primera de Timoteo 3, del 1 al 10. Eso dice. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 5, 17 al 20. La escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. A los culpables repréndeles delante de todos para que los demás cobren temor. Ahora,
Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se paran en la predicación y en la enseñanza, Carlos. Y fíjate, esta cita bíblica nunca la he visto que la des, te la voy a dar. Aquí habla de ti, fíjate lo que dice Tito, capítulo 3, del 10 al 11. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Eso es parte. Ahora, la iglesia visible. Muchas de las iglesias protestantes que niegan la sucesión apostólica suelen ver también a la iglesia no como un organismo visible. ¿Sabías tú eso, Carlos? Pues claro que no lo sabes. Y si lo sabes, se te pasa, haces como que la Virgen te habla, ¿no? Ahora, dice otra vez, muchas de las iglesias protestantes que niegan la sucesión apostólica suelen ver también a la iglesia no como un organismo visible, ¿verdad? Compuesto por todos los bautizados y con las jerarquías que instituyeron los apóstoles, obispos, presbíteros, diáconos. 3 minutos. Sino como un organismo invisible donde cada se agrupa, donde cada quien se agrupa en la agrupación cristiana de su preferencia y con tener una relación personal con Dios es suficiente y basta. Ya. Es que a mí Dios me habló y yo leo la Biblia, ya. Yo sigo al Señor Jesucristo. No, mijo, aquí la Biblia está diciendo que tienes que ser, primeramente tiene que ser por la imposición de las manos la sucesión apostólica, y te estoy enseñando con la historia la sucesión ininterrumpidamente de la Iglesia Católica. Espero que también tú así me la des bíblicamente, históricamente, porque pues tú no estás en la Biblia, yo ni no está en la Biblia, tienes que darme la sucesión igual. Sí, Maxito, muchísimas gracias. Ok. Vamos a ver si la sucesión apostólica era creída por la iglesia primitiva. Claro que sí, Carlos, era creída por la iglesia primitiva. Incluso los anglicanos hasta el día de hoy creen en la sucesión apostólica. La iglesia ortodoxa tiene sucesión apostólica, ¿sabías eso? Somos los mismos católicos, solamente que en el 1054, en el Gran Cisma, se separaron, ¿verdad? Pero ellos siguen teniendo sucesión apostólica. Vamos a ver si me alcanza el tiempo para leerte la carta del Papa Clemente Romano a los Corintios, allá por el año 97-100. Estoy redondeando, 97-100. Dice, los apóstoles, fíjate, estoy hablando del siglo I, los apóstoles fueron constituidos por el Señor Jesucristo, los predicadores del Evangelio para nosotros. Jesucristo fue enviado por Dios, así pues, Cristo fue enviado por Dios, los apóstoles por Cristo, y ambas cosas se realizaron ordenadamente según la voluntad de Dios. Así pues, recibido el mandato, los apóstoles y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron con la plena seguridad que les infundió el Espíritu Santo, dando la buena noticia de que el reino de Dios estaba por llegar, y así, a medida que iban predicando por lugares y ciudades, iban estableciendo, después de probarlos en el Espíritu, a las primicias de ellos como obispos y diáconos. ¿Cuánto me queda, Maxito? 30 segundos. De los que habían de creer, y también nuestros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Por esta razón, con pleno conocimiento de lo que debe suceder, establecieron a los susodichos y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos murieran, otros hombres privados les sucedieran en el ministerio. Hasta ahí. Tengo muchos padres de la iglesia. Adelante, Maxito. Tiempo, bueno, gracias, Beatriz. Exactamente 29 minutos con 55 segundos. Ha concluido el tiempo de exposición de la señora Beatriz Valenzuela, cristiana católica, que se encuentra en estos momentos en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en México. Ahora vamos a pasar hasta la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo, donde se encuentra en estos momentos, en este preciso instante, Carlos Veloz, cristiano bautista, con sus 30 minutos de exposición. Le recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde su canal de YouTube, Santo Católico Romano. Así que suscríbanse a este canal, todos los que nos están viendo, los que recién se han unido a esta transmisión. Este es un debate sobre la sucesión apostólica.
Así que, Carlos Veloz, te aviso cuando te falten cuánto tiempo para que termine tu exposición. Enciende tu micrófono, por favor. 3 minutos, pero creo que no llego ni a 20. Bueno, tú decides si quieres hacerlo de 30 minutos o de 30 minutos o quieres tomar menos tiempo, ya es tu decisión. Si tú ves que nos estamos acercando, tú me avisas los 3 minutos. Si tú ves que yo paro, bueno. Perfecto. Seguimos. Así que tienes exactamente 30 minutos, Carlos, a partir de ahora. Adelante. Bien, bueno, voy a felicitar a Betty, comenzando mi exposición, porque ella fue solo Biblia, fue sola escritura. La felicito por eso. Sigue siendo sola escritura, aún negando la sola escritura. Vamos entonces a establecer lo fundamental a lo que hemos sido invitados aquí. Escuché muchas cosas, pero eso lo vamos a refutar más adelante. Carlos, perdón. Hemos sido invitados. Perdón, me da mucha pena. Voy por una pluma, mijo, perdón. No, ya. Está bien. Sí, Betty. Bueno, le recordamos a ambos participantes, a ambos, que si alguien o alguno va a interrumpir, levante la mano para que no interrumpa la exposición de su oponente. Beatriz, ¿ya conseguiste el lapicero o lápiz? Perfecto. Entonces, para el tiempo. Así que vamos a empezar nuevamente. Estamos en 26 segundos, 26 segundos exactamente. Así que, un segundito. Sí, ok, así que puedes continuar a partir de ahora. Sigue, Carlos, adelante. Sí, bueno, la introducción fue felicitando a Betty. Vamos entonces a lo que nos invitaron aquí, al tema central, la tesis central. Si existe la sucesión apostólica, ¿cómo la veo yo? No cómo la pueda ver otro. Yo utilizo mi propio razonamiento, mi propio criterio en base a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esta no sea de uso personal, interpretativo, sino para que sea la misma palabra de Dios que hable por sí sola. ¿Qué es una sucesión apostólica? Una sucesión apostólica es una distribución continua de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se fundamenta primeramente en lo que los profetas en el Antiguo Testamento estaban anunciando, la venida del Mesías, el Salvador, donde ellos tenían claramente quién era ese, aunque el pueblo de Israel no lo conocía plenamente. Y luego llega nuestro Señor y Salvador Jesucristo para conformar 12 hombres alrededor de un montón de seguidores, que incluso varios de ellos él le pidió que si ellos no querían seguirlo verdaderamente, pues que se alejaran, y que en un momento también él les dice a esos hombres que si ellos querían imitarlos a ellos también, porque también se apartaran de ellos. Pedro le dice: Señor, ¿a quién acudiremos? Si tú eres el único que tiene palabra de vida. Estoy parafraseando. Ahora bien, ¿qué es la conformación apostólica de la misión de esos apóstoles? Ellos tenían que recibir primeramente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, establecer la conformación doctrinal del evangelio, para luego ellos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto no solamente vino de esos 12 hombres, vino de los hombres que también establecieron el mensaje del Mesías en el Antiguo Testamento. Por eso las Escrituras dicen muy bien que nosotros, todo lo que creemos en Jesucristo, sobre la base de su palabra, tenemos que fundamentarnos en los profetas y en los apóstoles. Eso es lo que entiendo yo y que se defiende escrituralmente, una continuidad doctrinal en base a la sucesión doctrinal. Ahora bien, ¿dónde está el error? El error es que no existe sucesión apostólica. Repito, no existe sucesión apostólica. Existe continuidad doctrinal y se conforman obispos, que también son llamados pastores, que también son llamados ancianos. No aparece el llamado de ¿qué? De sacerdotes en términos de la conformación jerárquica, y lo pueden buscar. Vamos a dar las citas bíblicas ahora. Y tampoco aparece papa, tampoco aparece monaguillo, tampoco aparece un sinnúmero de cosas que podemos respetar, que una visión religiosa pueda asumir, pero si nos vamos a mantener en la conformación de la estructura de la iglesia, solo menciona a uno constituyó apóstoles, que son los 12 apóstoles, luego muere uno, se constituye el apóstol Pablo, que es testigo de Jesucristo porque es él quien lo elige directamente. Luego se constituyen obispos, que son también son llamados también los ancianos, y luego también se constituyen los diáconos. Eso es lo que está
en la estructura, en la conformación conforme a las escrituras. Vamos ahora entonces a verlo directamente de la palabra de Dios. Tengo aquí mis apuntes. Primera de Pedro capítulo 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, eso es Pedro hablando, y testigo de la aflicción de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, dice Pedro, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío. Dice el apóstol Pedro que él no tiene señorío entre eso que él estaba aconsejando, y que ellos también iban a presentar un señorío, porque él en el texto de Primera de Pedro le está dando las directrices a esas personas que tampoco eran apóstoles. Ellos eran ancianos, eran los obispos, era lo que se estaban conformando para que para mantener la estructura eclesiástica o la iglesia, que lo que significa es el conjunto de personas que a todos se le imponía la mano. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo, no para recibir el apostolado como lo tenían los apóstoles. Ahora, partiendo desde este primer versículo, vamos a explicar entonces, para que tengamos una claridad, qué es un apóstol. Un apóstol es un enviado. Un apóstol es un enviado, es una persona que lleva un mensaje. Por lo tanto, en el término no jerárquico, el que en cuanto a ese inicio de los que fueron escogidos por Cristo, para establecer un mismo nivel en términos de no autoridad uno por encima de otro, sino para predicar el evangelio e ir conformando la iglesia. Ellos eran enviados, eran llevadores de mensaje. Eso significa ser apóstol. Por lo tanto, todo el que predique el mensaje, no en el rango de los apóstoles, sino en el término general del evangelio, es un llevador de mensaje. Cualquiera que lleve el mensaje de salvación también está haciendo un apostolado, está presentando un tipo de apostolado, llevar el mensaje de Jesucristo. Ahora, partiendo de eso, entonces se van conformando conforme al conocimiento que da el Espíritu Santo, aquellos que tienen el conocimiento pleno, valga la redundancia, del manejo de las escrituras, porque nadie puede asumirse una enseñanza si no tiene las bases que la misma escritura dice, el fundamento de los profetas y el fundamento de los apóstoles. No hay otro fundamento, y eso lo vamos a presentar también en cuanto a qué es el apostolado o la sucesión, que yo le digo sucesión doctrinal, sucesión de la enseñanza de las escrituras, del mensaje de Jesucristo. Si nosotros vemos, por ejemplo, también en Mateo capítulo 16, dice, versículo 13, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros? No está diciendo, ¿y tú, fulano de tal? O vecino, venga acá, venga a decirle a ellos. No, a todos los que estaban ahí, a todos los apóstoles, les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y respondiendo Simón, tomó la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ningún apóstol le llevó la contraria, porque aparentemente no está en las escrituras, y lo que no está en las escrituras no puede ser una conjetura. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y dice, respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos sí te lo reveló. Eso es lo que quiere decir el texto. Mas yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿En qué? Vamos a explicar más adelante qué quiso decir Jesucristo con este texto. Y todo lo que atares en la tierra será ligado o atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijese que él era el Cristo en ese momento. Es decir, no estaba revelado todavía para las demás personas lo que Pedro, a través del Espíritu Santo, y él le había dicho a los demás apóstoles. ¿Tú me puedes parar el tiempo un momentico? Sí, lo acabo de detener. ¿Qué sucede, Carlos? Mi esposa está ahí afuera tocándome la puerta. Tengo que abrirle, si no me da un... Sí, está bien, está bien. Toma tu tiempo. He parado el tiempo en 8 minutos 27 segundos.
Bueno, gracias a todos ustedes que en este momento nos han sintonizado, los que en este momento están comentando, hay muchas personas comentando en este chat. Quiero dar las gracias a toda la comunidad cristiana católica que se han hecho presentes en este prestigioso canal Santo Católico Romano para darle todo su apoyo a Betty Valenzuela. Gracias por apoyarla, por orar por ella. También a la comunidad cristiana bautista que se han hecho presentes para apoyar a Carlos Veloz. Le damos infinitas gracias por apoyarlo, por orar por él, tanto a la comunidad cristiana católica como a la comunidad cristiana bautista que se han hecho presentes en este prestigioso canal Santo Católico Romano. Así que, bueno, Carlos Veloz tenía que abrir la puerta, creo que ya está listo. Para tu tiempo en 8 minutos, déjeme ver, sí. 8 minutos 27 segundos. Así que vamos a continuar, Carlos, a partir de ahora. Pido disculpas a la audiencia, la jefa de la casa estaba ahí afuera. Bueno, hay que atender a la jefa. Bueno, vamos a continuar a partir de ahora. Adelante. Sí, bueno, miren, en Marcos capítulo 18, para que podamos seguir entendiendo qué es lo que yo comprendo que las escrituras está hablando, obviamente, de todo lo que también Betty mencionó, que es una sucesión doctrinal. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Había una discusión plena entre los mismos discípulos. Estaban peleando la jerarquía interna del grupo que conformaba a los 12 apóstoles. Obviamente no había más apóstoles, no eran 13, ni 14, ni 20, ni Jesús dijo, ustedes tráiganme más personas para que sean apóstoles como ustedes. No, conformó 12 apóstoles, uno de ellos lo traiciona y vuelve la conformación de los 12 apóstoles. En esa plena discusión de jerarquía, Jesús los corrige y le dice, y llamando Jesús a un niño, los puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, este a mí me recibe. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, es decir, a la congregación que estaba ahí en ese momento. Y si no oyere a la iglesia, la congregación de personas que estaba ahí, tenle por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, la misma frase que Jesucristo le dice a Pedro, que no era una frase exclusiva, se la repite a los que estaban discutiendo, los 12 apóstoles discutiendo jerarquía. Jesús los minimiza a todos y le dice, si no son como uno de estos niños, no van a entrar en el reino de los cielos. En pocas palabras y en buen dominicano, dejen de discutir, porque ustedes ninguno está por encima del uno ni del otro. Entonces, lo mismo que le dijo al apóstol Pedro, se lo dice a los 12. Lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, no le dio exclusividad a nadie. No le dio esa jerarquía a uno por encima de otro. Todos en el mismo nivel en el cuerpo de Cristo, él corrigiéndolo. Seguimos explicando entonces el asunto de la sucesión apostólica. Primera de Timoteo capítulo 3 dice, estos son los verdaderos requisitos que pide la palabra de Dios. Obviamente, yo me apego a la palabra de Dios. Respeto al que apega a cualquier otra cosa que quieran aceptar. Yo solo me apego a ella. Y dice lo siguiente, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Lo voy a dejar hasta ahí. Esto era lo que los apóstoles salían a hacer. Iban conformando doctrinalmente a obispos. ¿Para qué? Para que, como dice nuestro Señor Jesucristo en términos general, que todos debían apacentar a las ovejas, porque también se le dice a los demás apóstoles, se le dice a Pedro 3 veces preguntándole, que dentro de una visión hermenéutica, haciendo la interpretación que entendemos correcta, por Pedro negarlo 3 veces, él le preguntó, Pedro, ¿tú me amas 3 veces? Las mismas 3 veces de la negación de Pedro.
Por lo tanto, lo mismo que Jesús le dice a Pedro, Jesús se lo dice a los otros discípulos. Lo mismo que le dice a los otros discípulos y a sus apóstoles, ellos van por todo el mundo enseñando eso mismo. Lo mismo que van conformando los obispos también se lo dicen a todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque para Dios no hay una jerarquía terrenal, sino que todos son los mismos en el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todos somos el cuerpo, pero siendo Cristo la cabeza. Y por eso Cristo corrige también a los apóstoles. ¿Cuáles son los requisitos entonces de nosotros que no somos obispos? Que obviamente hay un respeto, pero el obispo está para servir como sirvieron los apóstoles, como Cristo le enseñó a servir. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, sino amantes de las ganancias y no amantes de las ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Lo voy a dejar hasta ahí porque son muchos versículos. Esto también es una responsabilidad de los diáconos, predicar la palabra de Dios. El apostolado que tenemos nosotros también en términos de la doctrina, ¿de qué? De predicar el evangelio. Todo el mundo está llamado a predicar el evangelio, no a creerse tener una sucesión apostólica jerárquica, porque el evangelio no es jerárquico, el evangelio es universal, como ustedes muy bien defienden, y como es universal debe de llegar a todo el mundo sin hacer acepción de personas. La jerarquía hacen acepción de personas, por eso Cristo corrigió a los apóstoles diciéndoles tienen que ser como un niño. Ustedes no están por encima uno del otro. Seguimos con los versículos. Hebreos capítulo 13 dice lo siguiente: obedecer a vuestros pastores, no dicen obedecer a vuestros papas. Yo respeto que alguien pueda llamarle papa. Si está apegado a las Sagradas Escrituras, puede llamarse como quiera. Ahora, como yo soy escritural en la única palabra que yo confío y respeto al que no confíe solamente en ella, porque esa es la posición que yo defiendo, me dice lo siguiente: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿A quién yo tengo que obedecer? A vuestros pastores. ¿Quiénes son vuestros pastores? Los pastores no son apóstoles. ¿Quiénes son los que ahí dice que son los pastores? Los obispos. Los obispos no reciben sucesión apostólica porque los apóstoles solo son 12. Reciben una continuidad doctrinal, sucesión de la doctrina, y que debe de llegar a todo el mundo. Eso es un punto importante y eso fue lo que me invitaron aquí. A mí no me invitaron aquí para hablar, por ejemplo, si yo sé algo, si yo no sé nada. Eso de ahorita yo voy a decir la falacia porque la tengo contada y son muy cómicas. Me estaba riendo por dentro. Tito capítulo 1 dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos. Tito no era apóstol, no era papa y tenía una autoridad dentro de la doctrina y un mandato para que él organizara ancianos que eran lo que se suponía tenían cierta responsabilidad para apaciguar las ovejas. Esta persona tenía la encomienda, es decir, es como que le digan: querida amiga Betty, yo te mando, aunque tú no seas papa ni seas apóstol, porque son 12, ve y pon en orden a un grupo de personas que dicen creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ve y conforma ancianos para que en esa estructura la palabra de Dios sea predicada. No me habla más nada aquí. No veo sucesión apostólica en ese nivel. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Yo no tengo que ver a un hombre, porque a pesar de que están enviando para conformar a los ancianos, el que dirige y ha dirigido y dirigirá eternamente toda la congregación es el Espíritu Santo. Glorias al Señor. Y como el Espíritu Santo es el que está guiándonos a cada uno de nosotros, por lo tanto, el Espíritu Santo es el que tiene la jerarquía, la potestad, el dominio, el poder, el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. No me dice a mí que es un hombre. Y yo, me van a disculpar, pero yo podré estar equivocado. Eso me lo dirá el Señor en los cielos, pero yo me apego a su palabra santa.
Dice el libro, dice Hechos capítulo 20, también seguimos con Hechos, pero ahora del versículo 28 en adelante. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo. Bueno, por eso fue el que yo leí ahora mismo, me emocioné. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Es decir, a pesar de que hay una estructura donde tenemos que respetar a los pastores, porque ahí dice pastores, también dice ancianos, no me dice más nada, y ahí son los obispos, pues obviamente también a la iglesia se le da una preeminencia como parte del cuerpo, siendo Cristo la cabeza, porque se le está diciendo que tengamos a esos pastores, a esos obispos y también llamados ancianos en alta estima. Dice Tito capítulo 1, versículo 6. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijo creyente, no acusado de disolución ni de rebeldía. Oye, aún también en Tito se le está diciendo cómo debe ser esa persona, ese obispo, ese pastor, ese anciano. Debe ser irreprensible con su mujer. Aparentemente, la escritura en el mandamiento sagrado de nuestro Señor, que lo creó para que el hombre y la mujer estén juntos, le dieron mucha importancia a esa unión. No me está hablando a mí aquí de sucesión apostólica. Seguimos. Hebreos capítulo 13. Acordado de vuestra guía que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Hechos capítulo 16. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Es decir, estaban los apóstoles muy bien identificados y estaban los ancianos llamados también obispos. ¿Cuánto me queda, Max? Discúlpame. Estás en 19 minutos 44 segundos. Ok, bueno, vamos a seguir con la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4. No descuidéis el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de las manos del presbítero. La imposición de las manos, ¿para qué dice aquí? No es para sucesión apostólica. La imposición de las manos es ¿para qué? Para el Espíritu Santo. Se impone, se ora, y esa imposición de las manos también era para toda la iglesia, no solamente para una persona en específico, era para toda la iglesia. Se le imponía las manos a todo creyente también, se bautizaba a todo creyente. El Espíritu Santo es para toda la iglesia. Por eso voy a parafrasear, por eso los que eran también discípulos de quien Pablo corrigió, no recuerdo exactamente ahora el nombre, Pablo le pregunta, ¿ustedes fueron bautizados por quién? Y cuando ellos le explicaron, Pablo les dijo que no habían recibido ese bautizo, o sea, que él no había recibido ese bautizo. Luego ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo porque ellos no se le habían puesto las manos, pero ellos no eran sucesores, no eran apóstoles, no eran obispos, estaban predicando. Me disculpan que no recuerdo ahora mismo el nombre porque no está dentro de la narrativa que estoy presentando, pero me llegó a la mente esto y es muy importante porque Betty mencionó la imposición de las manos y eso es muy importante lo que ella dijo. Santiago capítulo 5 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si han cometido pecado, les serán perdonados. O sea, si han cometido pecado y ellos confiesan su pecado al Señor, estos ancianos, que está hablando en plural, no en una jerarquía absoluta, sino en plural, porque también en la iglesia de Jerusalén, cuando ellos hicieron el primer concilio, estaban todos los ancianos ahí, y todavía no se había conformado en todo el Imperio Romano obispos en todo el Imperio Romano. Pablo tuvo que viajar a Jerusalén porque la iglesia principal, donde estaba Pedro, donde estaban los ancianos, donde Santiago estaba ahí convocando, eran todos unísonos, unidos.
Y por lo tanto, vuelvo y repito, no hay una sucesión apostólica, hay una sucesión doctrinal, por lo menos en el sentido jerárquico, porque solo son 12 apóstoles. Gálatas capítulo 2 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, Pablo dejando personas encargadas cuando él iba a Jerusalén. Por eso él dice personas avanzadas en el evangelio. No dice voy a dejar un obispo o vamos a nombrar un papa rápido aquí. No, eso no existía en ese momento. Más, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, porque estaban con judíos también. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos, hasta falsos hermanos, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Cuál es esa verdad que está hablando ahí? Es el mensaje que está siendo predicado, es el mensaje que tiene que ser documentado, es el mensaje que nosotros recibimos de generación en generación, es el mensaje que nos cuenta la verdad, no otra cosa. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, oigan lo que está diciendo, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. O tumbando jerarquía. Dios no hace acepción de personas. Repito, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué dice Pablo? Lo que pensaban que tenían reputación, a mí no me vale de nada. Pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, mira ahí donde están las responsabilidades de la doctrina. Pablo, dice Pablo, que no es un mentiroso, y dice en las Sagradas Escrituras que a él le dieron el evangelio de la incircuncisión, los gentiles. A Pedro le dieron que la responsabilidad ¿qué? De la circuncisión, predicarle a los judíos en ese momento. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado, oigan esto, ese es el mejor versículo y capítulo que explica todo esto para el que tiene entendimiento de que el Espíritu Santo lo corrija. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, dice el apóstol Pablo, el apostolado de ambos, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ven? Es la doctrina que se está desarrollando, que se está impartiendo. No jerarquías. A ellos no les gustaba eso. Y lo voy a demostrar con lo que dice Pedro también más adelante. Que Pedro mismo hace que le quiten toda jerarquía porque era humilde. Pedro servía, aprendió verdaderamente la doctrina de Cristo. Sigue diciendo Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién le resistió a Pedro? Al que dicen que tenía toda la jerarquía, era la roca suprema después de Cristo. Un simple apóstol como Pablo, que fue el último, que vio a Cristo, no lo vio crucificado, pero lo vio porque Cristo lo eligió. ¿Qué dice Pablo? Pablo desata a Pedro, lo corrige. Pues antes que viniese alguno, aparte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. ¿Quién tenía miedo? Pedro, de la circuncisión. No confiaba en ese momento, y claro, él era un ser humano, obviamente, era nuestro hermano. Tenía miedo, no confiaba o no seguía los lineamientos del Espíritu Santo. Pues entonces Pablo sigue desatando a Pedro. Y en su simulación, oye, le llama a Pablo simulador a Pedro. Claro, puede hacerlo su hermano. Tiene el Espíritu del Señor en él. Pablo le dice a Pedro, y en su simulación participaba también
los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro estaba ahí. Entonces Pablo sigue diciéndole a su hermano, pero cuando vi que no andaba rectamente, es decir, Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pedro no estaba conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, porque no fue en secreto tampoco, lo amonestó con el Espíritu Santo. Si tú siendo judío, Pedro, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Dónde está la sucesión apostólica jerárquica? 2 minutos. Gracias, 2 minutos. Gracias, hermano. ¿Dónde está la sucesión apostólica jerárquica de Pedro? Porque yo entiendo que esto es para poner a Pedro en un pedestal cuando no es así. Ni siquiera Pedro mismo se veía así. Pablo desata a Pedro. Pablo no ve a Pedro como que él es el más alto de lo más alto, porque Pablo hablaba de Cristo. Pedro se corrige, lo reconoce a su hermano, toma las riendas, estaba en simulación, estaba en hipocresía y vuelve y asume la verdad del evangelio. Pablo lo corrige. Pablo no es papa. Pablo no fue el primer papa, pero tampoco Pedro en una sucesión apostólica. Ya ellos eran apóstoles. Todos los demás no en el nivel que ellos tenían. Con esta última cita voy a cerrar. Me quedaba muchísimo, wow, si no digo que tomemos una hora. El Concilio de Jerusalén. Esto es muy importante. Mire, lo voy a parafrasear porque si lo leo así directamente vamos a perder mucho tiempo, pero esto es muy importante. Vayan y lean, por favor, queridos amigos y hermanos que están viendo esto, vayan a Hechos capítulo 15. Esto también aclara muchas cosas. En ese concilio, quien estaba dirigiendo el concilio era Santiago. Santiago también intentó verse como un líder. Obviamente Santiago estaba en Jerusalén y él convocaba a los ancianos. Sin embargo, Pedro se para y habla, pero también Pablo se para y habla. Y luego habla Santiago, es decir, ellos tenían una comunión que aunque ellos como humanos, como dice el apóstol Pablo, yo estoy en la carne y las cosas que no quiero hago, estoy parafraseando, pues en esa comunión, a pesar de sus debilidades como hombres, ellos no veían una sucesión apostólica jerárquica para ponerse uno por encima de otro, porque entendieron el mensaje de Cristo, imitaron a Cristo, fueron humildes, fueron hombres que nunca se vendieron. Tiempo. Muchísimas gracias, Carlos Veloz. Ha concluido los 30 minutos de Carlos. Bueno, mi hermano Santo Católico Romano me escribió diciendo que me había salido. Lo que pasa es que yo estaba backstage, no sé por alguna razón, cuando a Carlos Veloz le faltaban 3 minutos para terminar su exposición, yo le hablé, pero él no me escuchaba. Entonces yo me tuve que salir de la transmisión y volví a entrar nuevamente para que pudiera escucharme. Por eso es que yo le avisé cuando faltaban 2 minutos y no cuando faltaban 3, porque no me escuchaba, me tuve que salir. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Veloz. La exposición de ambos participantes ha sido muy interesante. Ambos han tenido cosas interesantes. Quédense ustedes acá en sintonía de este canal, de este prestigioso canal Santo Católico Romano. Así que para que terminen de ver este debate, porque ambos yo sé que tienen cosas muy interesantes que decir y no deje que se lo cuenten. Quédense hasta el final. A todos ustedes que nos están viendo, que están comentando a favor tanto de Betty Valenzuela como a favor de Carlos Veloz, muchísimas gracias los que se han unido a esta transmisión. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este debate, que son los 15 minutos de refutación, donde cada participante tendrá 15 minutos para refutar al otro. Así que vamos a pasar hasta Ciudad Juárez con Beatriz Valenzuela con sus 15 minutos de refutación. Vamos a poner exactamente el cronómetro en 0. Enciende tu micrófono, Betty. ¿Estás lista? Enciende tu micrófono. Está apagado tu micrófono. Ahora sí. Ok, entonces voy a tener mi micrófono prendido, porque creo que cuando lo apago no te escuchas bien. Voy a tenerlo prendido para que se pueda escuchar bien tu voz. Así que, Beatriz Valenzuela, tienes exactamente 15 minutos. Te voy a avisar cuando falten unos 2 minutos para que termine tu refutación. Tienes exactamente 15 minutos a partir de ahora. Adelante, Betty. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nada más claro. Díganme si se escucha o no. Bueno, ok, gracias. Bueno.
De entrada, Carlos Veloz entregó el debate, hermanos. Todos los que están viéndonos, que son, déjame ver cuántos somos, somos 300 personas que nos están sintonizando. Desde su exposición entregó el debate. ¿Por qué entregó el debate? Pues porque no habló de la sucesión de la Iglesia Bautista. Él dice que hay sucesión doctrinal. Pues no me la mostró. Entonces, hermanitos, Carlos entregó el debate. Yo esperaba, y los que estábamos aquí estábamos esperando, que nos dijera, mira, mi Iglesia Bautista, la de Cristo, por esto, por esto y por esto. Solamente habló de la Iglesia Católica. Entregó el debate desde la primera vez que abrió la boca. Pero bueno, ya sabemos que entregó el debate, ¿verdad? Pero voy a responder a todos sus argumentos. Es que se dio, hagan de cuenta que sacó una pistola y quería disparar para arriba y se disparó en el pie. Todo lo que dijo él se disparó en el pie. Vamos a desglosar su exposición. Él dice que yo niego la sola escritura. Regresen por favor el video. Yo jamás dije que yo negaba la sola escritura. Lo que pasa es que él está confundido que la palabra de Dios es escrita y es oral. Primera argumento, o sea, primera falacia. Y luego también dijo que yo usé solo Biblia. Se lo voy a volver a repetir para refrescar. Lo que pasa es que no me está poniendo atención. Está muy nervioso. Le mencioné la historia de los papas de la iglesia. Le mencioné que ahorita está el Papa Francisco. Le mencioné que antes del Papa Francisco estaba Benedicto XVI. Antes de Benedicto XVI estaba San Juan Pablo II y luego Juan Pablo I, Juan Pablo VI, San Juan XXIII, Pío XII, Pío XI, Benedicto V, San Pío X. Así si quieres te los digo todos. Entonces, hermanitos, ahí está el video. La gente no es tonta. Le mencioné, son más de 260 papas hasta el día de hoy, fe y razón. ¿Ok? Lo que pasa es que así es la gente que se está poniendo nerviosa, ¿verdad? Ahora, dice también, dice que, fíjate, algo que le tengo que aplaudir, y a mí se me estaba olvidando que lo dijo él, sí se lo tengo que reconocer, él dice que la iglesia viene desde antes. Ciertamente el Antiguo Testamento es la preparación para el Nuevo Testamento. La iglesia, Jesucristo es la plenitud que se viene viendo desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de aquel al que se hablaba. Ahí yo también anoto los puntos buenos, que él tiene. Ahora, ¿qué más dijiste, Carlos? Que existe sucesión apostólica, que existe continuidad. Él dice, no hay sucesión apostólica, lo que hay es continuidad. Mijo, a eso la iglesia le llama sucesión apostólica. Es lo mismo. Ay, Carlitos. Ahora, dice él que no existe tal papa y me leyó Mateo 16:18. ¿Pero qué creen? Lo que pasa es que él, le voy a explicar un poquito lo que significan las llaves que le dieron a Pedro en Mateo 16:18. Porque él eso no lo leyó porque no le conviene. ¿Qué significan las llaves del reino de Dios que le entregó Cristo a Pedro? Carlos, te lo voy a leer rapidito. Es la prueba más convincente de que Pedro es el pastor de la iglesia y es el guía de los demás apóstoles y de la iglesia futura, que le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Al entregar las llaves a Pedro, Carlitos, significa también que Pedro, quien desde ese momento es el mayordomo de la casa de Dios, tiene el poder de disciplinar y de abrir o cerrar el acceso al reino. Las palabras atar y desatar antiguamente en el lenguaje de los rabinos significan condenar y absolver o prohibir y permitir. Claramente en el texto profético de Isaías, tú dijiste algo y tú te diste aquí un balazote, tú dices, es que la iglesia viene desde antes, ciertamente, porque en Isaías, capítulo 22, versículos 22 a 23, fíjate lo que dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, le pondré tu túnica y con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá.
Le hincaré como clavija en un lugar seguro y será trono de la gloria de la casa de su padre. Ahora, ciertamente te diste un balazote. El Antiguo Testamento es la prefigura del Nuevo Testamento, de la iglesia de Cristo. Ahí, eso significa las llaves. Jesucristo no se le ocurrió, le voy a decir a Pedro que le voy a entregar las llaves. Se me ocurrió. No, mijo, lo está agarrando de Isaías. Te lo repito, Carlos, ahí te va. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, le pondré tu túnica, y con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá, y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Qué raro que no me diste ese texto bíblico, pero bueno, ahí está un otro balazo en el pie. Ahora, dices que no existe papa, que ¿dónde dice papa? Te lo estoy leyendo. La palabra papa significa padre. Te lo vuelvo a leer, Isaías. O ya te quedó clarito. Ok, eso quiere decir la palabra papa. Ahora, la palabra papa, para que sepas, Carlos, significa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, para que te lo sepas, ¿ok? Entonces es bíblico, las llaves son bíblicas. No creas que son llaves con las que tú agarras tu carro, mijo. No está hablando de eso, Carlos, por favor. Ya te leí, Isaías. Ahora, dices tú que a todo mundo se le imponían las manos. Ahí me estoy sorprendida de lo que dijiste. Te voy a leer primera de Timoteo 5:22, que otra vez no me pusiste atención. Le dice Pablo a Timoteo, no imponga las manos a la ligera. Pero fe y razón viene a decir, a todos los creyentes, sí, ciertamente. Pero Carlos, Tú dices que la imposición de manos es para recibir el Espíritu Santo. Tienes razón, Carlos. ¿A ti quién te las impuso? ¿O no tienes el Espíritu Santo? Me gustaría que me respondieras esa pregunta en la refutación, de tu refutación. Ahora, ¿qué más dijiste? Dices tú que a todo mundo, a Simón el mago ya te lo leí, mijo, él quería la imposición de manos, él quería recibir ese don. Carlos, y le dijeron que no, por favor, que necesito que te retractes de eso, no a todo mundo le imponían las manos, Carlos, la Biblia lo dice. Bueno, también dices, aquí te diste otro balazotote, ahora en el dedo del pie izquierdo, fíjate. Dices que les dijo a todos, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Carlos, tienes razón, te acabas de un catazo tú solo, porque ciertamente Pedro es la cabeza visible de la iglesia, pero todos somos piedras vivas, yo ahí me incluyo, pero a los 12 apóstoles le entregó ese don de atar y desatar. ¿Tú sabías que en mi parroquia de Ciudad Juárez, Chihuahua, el padre, que no es el papa, tiene autoridad de atar y desatar? ¿Tú sabías eso? Que si él me dice, Betty, no te perdono los pecados, Betty, te los perdono. Betty, necesito que me ayudes con la Eucaristía. Él tiene ese don. Ahí te diste otro balazote en el pie. ¿En cuál te dije? En el izquierdo, ¿verdad? Fíjate. Ahora vamos con tu dedito, con el dedo medio, que te diste otro balazote. Dices que en la iglesia no hay jerarquía. Carlos, ¿en tu iglesia no hay jerarquía? Si yo me hago bautista, ¿a quién le voy a dar el diezmo? ¿A quien sea? ¿Al que llegue? O si yo llego a tu iglesia, yo voy a entrar y me voy a poner así como loca a predicarles. ¿No hay jerarquía, Carlos? O sea, te diste un balazotote ahora en el pie, en el derecho. Ok. Ahora, pero te voy a leer la Biblia. Efesios 4, del 11 al 13. ¿Qué te parece, Carlitos? Vamos a leer Efesios 4, porque tú dices que no hay jerarquía. Vamos a ver qué dice el Señor. Efesios 4. Válgame, ¿por qué no puedo? Efesios 4. Dice Carlos que en la Biblia no hay jerarquía. Te lo voy a leer de la Reina Valera. Del 11, Carlitos. Dice, y él mismo, bueno, desde el 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas. Va a decir Carlos, ahí estoy yo soy el apóstol, yo soy el evangelista. No, mijo, no. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ah, ya ves, Betty, ahí está mi pastor metido. No, mijo, eso no es ser, eso no habla de tu pastor, porque no existías, no dijiste nada de tu iglesia bautista. Entonces dices con la jerarquía, Jesucristo dice que sí, a uno los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros les dio el don de, ¿qué dice aquí? De la sanación. Te diste otro balazote, pero del tamaño del mundo, Carlitos. Lee la Biblia, mijo. ¿Cuándo quieres pura Biblia? Yo pensé que me ibas a enseñar ese texto. Y de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, como dice el padre Luis Toro. Ok. Dices que no son... Tú dices, es que los de la Iglesia Católica ya no son apóstoles. Tienes razón. Ya van 3 veces que tienes razón, pero tú mismo te refutas. ¿Cómo yo voy a decir que el Papa es el apóstol Pedro? Es el sucesor, Carlitos, del apóstol Pedro, mijo. No es que tú confundes la palabra apóstoles con la palabra sucesión apostólica. Estás más confundido que nada, mijo. Ok, ¿qué más dijiste? Dices, ay, es que escribo bien feo, tú dices, es que va a llegar la palabra de Dios a todo el mundo. O sea, Carlos, que los anglicanos tienen razón, los luteranos tienen razón, los bautistas, cada quien trae su doctrina, Carlos. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? ¿Qué dice la Biblia? Efesios 4, del 5 al 9, ¿qué dice? Una sola fe, un solo Señor, una sola iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Te refuta solito. Yo pensé que habías estudiado, pero bueno. Ok. Ahora, dices que el Espíritu Santo, o sea, que el que nos guía es el Espíritu Santo. Sí, nadie ha dicho que no. Nadie ha dicho que no tenemos el Espíritu Santo, pero Carlos tiene el Espíritu Santo, que por la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo. Sí, ahí también te doy un aplauso, Carlos. ¿A ti quién te impuso las manos para que recibieras el Espíritu Santo? Bueno. A ver si me lo respondes. Me tienes que decir que te pusieron las manos, porque tú dijiste. Tú dices, yo me apego a la Biblia, Betty. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver si tú te apegas a la Biblia. Bueno, yo quiero leer primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerte desde el versículo de la Reina Valera. Estoy aquí en la computadora, porque yo no tengo... 2 minutos. ¿Qué dice? Gracias, Max. Dice, teniendo buena conciencia para que... Ay, primera de Pedro... es segunda de Pedro, perdón. Híjole, a ver si me alcanza. Segunda de Pedro 3:16. A ver si me alcanza esto. De la Reina Valera, Carlitos. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí tú estás metido en ese saco, mijo, porque tú dices una cosa, los otros dicen otra cosa. ¿A quién le voy a creer, Carlos? Ok. En 1 Corintios 7:8 dice, ay, es que escribo bien feo de veras, A ver si me alcanza el tiempo. 1 Corintios 7, versículo 8, Carlitos. Tú dices que tú te apegas a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Pablo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le es que se quedaren como yo, sin casarse, y si no tienen don de continencia, pues cásense, ¿verdad? Carlos, ¿en qué iglesia se da ese don? ¿En la tuya? Ese don solamente se da en la Iglesia Católica. También, ¿qué más dijiste? Bueno, ya lo dejo porque el otro te voy a hacer preguntas. Te diste un balazotote del tamaño del mundo. Gracias. Bueno, cuando son 14 minutos con 45 segundos ha terminado el tiempo de refutación de la cristiana católica Beatriz Valenzuela, en vivo y en directo desde Ciudad Juárez, en México.
Ahora vamos a pasar hasta la capital de la República Dominicana, hasta Santo Domingo, con Carlos Veloz, Cristiano Bautista, con sus 15 minutos de refutación. Así que nuevamente el cronómetro en cero y te voy a avisar cuando falten exactamente 2 minutos, Carlos. Así que tienes 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Ay, yo disfruto mucho con Betty, de verdad que sí. Ojalá yo debatir con ella todos los días. Hasta un libro yo puedo escribir de falacias y cosas que yo no dije, cosas que se tergiversan. Bueno, vamos a corregir lo que yo entiendo que debe ser más importante y luego la falacia poco a poco. Mira, Betty, quien tiene la llave, conforme a lo que dice la profecía que tú leíste, es el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 8, Betty. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque no tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿De quién están hablando ahí? De Pedro. Esa es la profecía que tú leíste, Betty. Te felicito. Me encanta que tú leas la Biblia. Cuando tú dices, ay, él dice que yo dije que solo leo la Biblia, porque tú dijiste, ves, fe y razón, vine con Biblia y yo te felicité. Yo no te reclamé, yo te felicité, porque fuiste tú que dijiste, y es verdad, viniste con Biblia. Pusiste un poco de historia porque ese es tu estilo, querer confundir a la audiencia. Pero yo prefiero escucharte cuando tú estás en Biblia y no cuando tú me estás diciendo quién te puso la mano, quién te bautizó, si los bautistas estaban en el primer siglo o estaban cuando Adán y Eva, si ellos comieron de la manzana. No, esas falacias son infantiles, Betty. A mí me gusta cuando tú te centras en la palabra de Dios, porque me permite corregirte en el nombre de mi Señor Jesucristo, el que tiene la llave, Betty, que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, es mi Señor y Salvador Jesucristo. Lee Apocalipsis para que aprendamos un poquito más de Biblia. Ahora vámonos a lo cómico para reírnos un poquito. Tú dices, a ver, ¡ay, Dios mío, cuánta cosa, una mascota llena! La Iglesia Católica es la dueña de la sucesión y me mencionaste Hechos de los Apóstoles. Betty, tú te has pasado todo tu tesis diciendo, ¿sabes qué? Sí, no hay sucesión apostólica para ser nuevos apóstoles. Luego dice, sí, hay sucesión apostólica y por lo tanto, no sé a quién tú estás mencionando, pues yo no he mencionado a más nadie. Y por lo tanto, no, lo que están ahí es creando obispos y esas cosas. En esa parte, Betty, yo te estoy diciendo, no hay una jerarquía conforme a los apóstoles. ¿Entiende lo que te lo voy a decir? Mira, no hay jerarquía para los 12 apóstoles que fueron escogidos conforme a los apóstoles. Luego te dije, Betty, que nosotros todos tenemos el apostolado de predicar el evangelio. Tenemos la encomienda también de llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque hasta te definí lo que significa apóstol. Tú no definiste ni siquiera lo que es sucesión apostólica. Yo te la tuve que definir. Tú comenzaste como una tromba acabando a los bautistas que causan homosexuales. Si tú me hubieras dicho que ese era el debate, yo vengo con otra cosa. Yo te tuve que definir qué significa sucesión apostólica. Te dije, desde la visión que tengo con la Biblia, y lo voy a demostrar con la Biblia como hice, yo veo una continuidad doctrinal. Sí hay sucesión apostólica, pero dentro de la continuidad doctrinal. Te lo dije. Entonces tú dices, te diste un pie, no te diste un pie, pero tú no dices cuando tú te entras balazo tú sola. O sea, tú no me ves que yo me doy un tiro, pero tú no ves toda la ráfaga de tiro que tú misma te das. En una me dices, ¿sabes qué? Fe y razón, perdiste el debate. Luego me dices, pero Fe y razón tiene razón en esto. Entonces, ¿cómo tú me vas a dar un debate donde tú me estás dando la razón en mi tesis? Eso es incoherencia en un debate. ¿Entiendes? O sea, nosotros ahora mismo estamos con lo que tú has dicho en tu tesis, estamos como ahí. En lo único que tenemos diferencia es que los obispos no son apóstoles. Y aparentemente tú no estás muy clara en eso. Obispos no son apóstoles, Betty. 12 apóstoles, vete a Apocalipsis para que tú veas cuáles son los 12 pilares que están en la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. Que solo hay 12 pilares en las ciudades. Los nombres de los 12 apóstoles. No hay 20 apóstoles, 30, 40, 100, 200, o durante 2000 años, quizás tú tengas 2 millones en una lista ahí. Pero yo en la Biblia solo veo 12 pilares con 12 nombres. Eso es lo único que yo he venido a defender, Betty.
Luego tú me dices aquí, ay, Fe y Razón, tú no eres bíblico. ¿Y qué yo te estoy leyendo? Un periódico. No nos estamos leyendo un periódico, Betty. Todo lo que te he dicho a ti, y de hecho yo te he leído completamente para que tengas un discernimiento completo de la palabra de Dios. Te he tenido que leer por completo un capítulo. Mira, a mí me quedan aquí. Yo tengo casi 4 hojas completas de capítulos hablándote de eso mismo, del apostolado, los apóstoles. No me va a dar tiempo, Betty, pero tú tienes una Biblia ahí. Toma un tiempecito de la Biblia y déjate estar leyendo que si un bautista me impuso la mano, no. Vamos a refutarte otra cosa, Betty, mira. El asunto de Simón el Mago, que eso es muy importante, tú no estás clara con eso. Simón el Mago quería comprar el poder del Espíritu Santo, no una imposición de mano. Ya él había sido aceptado como creyente. Cuando él veía el poder de los apóstoles, tú no has leído la historia de Simón el Mago, ya me di cuenta. Cuando él veía el poder que venía del Espíritu Santo, él hasta preguntó por eso. Cuando le dijeron, él fue a donde los apóstoles a comprarlo con dinero y ahí fue que tuvo el problema. Porque entró en su codicia, quería comerciar, eso es una hermenéutica que te estoy haciendo, él quería comerciar con el poder del Espíritu Santo. O sea, no era un creyente verdadero. A él, mira, él dijo que él era cristiano, él hasta se bautizó, Betty, hasta se bautizó. Y cuando quiso comprar el Espíritu Santo, su poder, ahí metió la pata, Betty. Como la mete cualquiera que no conozca la historia de Simón el Mago, que no la haya leído, quizá leyó un versiculito y dijo, me voy a agarrar de aquí, le voy a entrar a tiro a alguien en un debate. No, tienes que leer la Biblia completa. Léela completa. ¿Qué otra cosa dijiste? Wow, que hay muchos chistes aquí que tú hiciste. Pues, ok, vamos a ver, mira, Efesios, me mencionaste Efesios. Cimentada de los apóstoles y los profetas. Y piedra, mira, cuando tú dices, tú me mencionas Efesios, tú tienes que reconocer, Betty. Primero fallaste en reconocer quién es el que tiene la llave que abre y cierra y nadie puede abrir y cerrar cuando ese cierra. Es el jefe mío. Ese es mi jefe. Se llama Jesucristo. Lo que hiciste es llevar como, cuando a Pedro le dieron la llave y mira, y te fuiste. Bueno, pues mira, esto es lo mismo aquí. La piedra angular, preciosa, fundamental es Cristo. La cabeza de la iglesia, la jerarquía, la autoridad, el que tiene el poder, la gloria por los siglos de los siglos, Betty, es Cristo. Todo lo demás, y te leí, incluso tú no me estás prestando atención. Tú lo que estás es pensando, voy a comerme vivo a Fe y Razón. No, préstale atención a lo que yo te digo de la Biblia, para que te vayas a la Biblia. Entonces, el mismo Pedro te leí, que Pedro le dice a los ancianos, yo los aconsejo, no como una autoridad, o sea, no como haciéndome autoridad frente a ustedes. Porque Pedro, te lo dije, Betty, era un servidor de la iglesia. En ese sentido es que yo te hablo, que ellos no tenían esa pomposidad, esa autoridad de estar y avasallar, porque hasta te conté el problemita que tuvo Pablo con Pedro. Pablo le dijo hipócrita, le dijo simulador, y eso a ti no te importa. Ahora, yo entiendo la humildad de Pedro. Pedro humildemente reconoció su error. No se impuso, yo soy el Papa. Aquí el matatá. Me dieron la llave que yo soy el que abro y cierro. Betty, mija, eso no es Biblia. Tú lees Biblia, pero no disciernes la palabra de Dios, no la disciernes. Ni siquiera yo explicándotela con manzanita, probablemente. Y estamos en broma porque, oye, tú me diste una ráfaga de atómine a mí y de falacia, que yo lo que hago es que me río. Vamos a ver, me dijiste también, por lo menos me mencionaste Biblia, y que tú dices que no eres solo Biblia. Hechos capítulo 8. Bueno, ya esa me lo dijiste. Ok, también te dije, bueno, que la imposición de las manos se le hace a la iglesia, tú lo reconoces, luego intenta refutarme, Betty, tiene que ponerte de acuerdo. Imposición de las manos, si la hacen en tu iglesia, bueno, ahí está conforme a la Biblia. Si te imponen las manos hasta para orar, sí, en la mía lo hacen. Mi pastor me dice, ven, oremos por tu familia, eso se llama imponer las manos. Ahora, si el Señor, eso es prerrogativa del Señor, el Espíritu del Señor, que óyeme una cosa, si tú no lo tienes ahora, porque tú no tienes la mano impuesta ahí de algún no sé quién, o sea, discúlpame, tu sacerdote o alguien, si tú no tienes el Espíritu del Señor, yo tengo siempre y le pido discernimiento al Espíritu del Señor, a quien Cristo dijo, enviaré para que guíe mi iglesia. Entonces yo siempre oro para que, aunque no haya, mi pastor esté ahí poniéndome mano, ahí dándome cocotazo, yo siempre pido para que el Señor envíe su Espíritu y guíe mi vida. O sea, eso no es solamente cuando te imponen las manos, pero claro, la imposición de manos en el inicio, en la oración, en reconocer a Cristo, como hacían los apóstoles, era también parte de la doctrina del Señor. Y de ahí el Espíritu del Señor. Mira, los que no tienen el Espíritu del Señor se apartan.
se apartan, se apartan. Los que no están en la sana doctrina del Señor se apartan. Cogen cualquier invento, ni siquiera leen la Biblia ni la entienden. Vamos por aquí, vamos por aquí. Wow, es una mascotita. Me dijiste. Mira, 1 Corintios 7 no tiene que ver con sucesión apostólica, porque te vuelvo y te repito, la sucesión apostólica en cuanto a consagrar apóstoles como los 12 apóstoles no existe. Si te lo dice la Iglesia Católica es mentira, y si te lo dice la Iglesia Evangélica es mentira. No hay apóstoles como los apóstoles al día de hoy. No existe. Punto. Aquí tenemos. Bueno, mira, lo de Matías muy interesante, porque eso también está hasta en discusión, en muchos debates, hasta con grandes teólogos de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Yo te voy a dar mi opinión, porque yo a ese nivel, ¿verdad? Te soy humilde. Hay cosas que yo no domino tan bien, pero le pido al Señor que me dé discernimiento. Aquí Matías pasó por un proceso en donde Pedro no hizo una imposición de mano atento a él. Es decir, él no se asumió autoritario ni autoridad para él tomar esa decisión unilateral. No, ellos echaron suerte. Oraron todos. O sea, Pedro no se le impuso a nadie. Aquí el jefe soy yo, el que más sabe soy yo. No, todos oraron y echaron suerte, como tú muy bien lo dices. Eso es sola escritura. Eso es sola Biblia, Betty. Entonces, como tú me tocas ese punto, es un punto que quizá se pueda hacer un debate completo sobre eso. Pero te voy a asegurar algo. Quien se reconoce en el Nuevo Testamento que fue escogido directamente por Dios sin tener que echar suerte, sin tener que haber autoritarismo independiente, fue Pablo, luego de que ellos solo eran 11. Pablo, Cristo lo elige directo. Bueno, tú conoces la historia, yo espero que sí. Yo espero que tú conozcas la historia de Saulo, luego llamado Pablo. Y Pablo mismo dice, y Pedro lo reconoce, y todos los apóstoles reconocen que Pablo era apóstol. Y Pablo lo reclama incluso, yo soy apóstol a los gentiles. ¿Quién lo puso a él? Jesucristo. Nadie lo refutó. Nadie podía refutarlo a Pablo. Entonces, no aquí quién es más matatán que quién. Pablo y Pedro eran hermanos, tenían una confraternidad en la cristiandad, es decir, en su misión. Pablo corrigió a Pedro, Pedro lo reconoció, Pedro siguió con Pablo, siguieron predicando, y Pablo también corrigió a otros. Y no era el líder, ni era papa, ni era nada. Nadie se le ocurre decir que Pablo era el papa. Cuando Pedro muere, Betty, también, Pedro no dice, dejé de papa a fulano, porque ese término, yo lo tengo aquí, ese término papa, que significa padre, no está en la Biblia. Si me das un solo versículo donde uno de los apóstoles diga, nosotros conformamos papa, me hago católico. Y digo, es mentira, todo lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, eso es mentira, es lo que dice el magisterio de Betty y lo que Betty se inventa. Me hago católico si me encuentras un solo versículo donde los apóstoles dicen, aquí nosotros vamos a hacer un papa. Y ese papa va a tener la jerarquía de toda la iglesia. Ese va a ser la cabeza antes de Cristo, que se llame papa. Porque yo todo lo que he leído aquí no lo dice. 2 minutos. Gracias, Max. Vamos a ver qué me queda. Bueno, no voy a hacer solamente... Mira, te voy a complacer, ya que tú un día eres sola escritura y otro día quieres comerte a la pobre palabra de Dios. Mira, te voy a complacer con un poquito de historia. Mira, ¿fue Pedro piedra roca sobre la cual edificó la iglesia? Mateo capítulo 16. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, ya eso te lo dije. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo? ¿Qué dice, por ejemplo? Vamos a buscar aquí, ¿verdad? Lo que dice una persona que tú admiras mucho. Esa persona, vamos a ir a Agustín de Hipona. Para yo no parafrasear, porque tú eres muy delicada con tu tradición y tu historia. Vamos a buscar aquí lo que dijo Agustín, exactamente lo que dijo Agustín de Hipona. Bueno, son tanta información aquí. Se me va a ir el tiempo ahí, Max. Y lo tengo aquí, lo de Agustín. Ok, aquí dice Lucas, pero no... Oye, ¿dónde estás, Agustín? Ok, wow, Dios, gracias, Señor. Aunque sea en 30 segundos, rápido. Mira, ¿qué creía al respecto Agustín de Hipona, visto por la Iglesia Católica? Datos de la Iglesia Católica. A ella que se la pido. Suerte que tengo amigos obispos. En este mismo periodo de mi sacerdote también escribí un libro contra cierta carta de Donato.
En un pasaje de este libro dije respecto al obispo Pedro, sobre él como sobre una piedra se edificó la iglesia, pero sé que con mucha frecuencia posteriormente explicó Agustín de Hipona, está explicando de este modo lo que dijo el Señor: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que se debe entender que se edifica sobre aquel a quien Pedro confesó cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y así Pedro, habiendo recibido su nombre, en honor a Jesucristo. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Carlos Veloz. Han concluido los 15 minutos. Agustín le dijo que no, que es Jesucristo la piedra. Ya. Han concluido los 15 minutos de refutación de Carlos Veloz. Ahora vamos y pasamos a la tercera etapa final, ya la recta final de este debate. A todos los que nos están viendo en estos momentos, que son más de 300 personas, les damos las gracias, pero no solamente basta que nos vean, suscríbanse a nuestro canal Santo Católico Romano, entren a YouTube, compartan el link en todos los foros de Facebook, en los Messengers, en los WhatsApp, y compartan este canal. Los videos de este canal están muy interesantes, así que ya saben, a todos sus familiares, sus amigos, sus amistades, compartan el link de este canal Santo Católico Romano para que se enteren de los futuros videos que tendrán lugar próximamente en este gran y prestigioso canal, que ya sobrepasamos los 100,000 suscriptores de este canal Santo Católico Romano. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde Ciudad Juárez, México, y desde Santo Domingo, República Dominicana, en un debate sobre la sucesión apostólica entre la cristiana católica Beatriz Valenzuela y el cristiano bautista Carlos Veloz. Así que vamos a pasar a la recta final de este debate, al segmento de preguntas. Cada participante tendrá 1 minuto para hacer la pregunta, el adversario tendrá 3 minutos para responderla, y posteriormente, un segundito, Betty, y posteriormente la persona que hizo la pregunta tendrá 5 minutos. Bueno, Betty, enciende tu micrófono, por favor. ¿Cuántas son, moderador? ¿Cuántas preguntas? Son 2 preguntas para cada uno. Bueno. ¿Sí ibas a decir algo, Betty? Yo no sé si Carlos esté de acuerdo, para que no haya preguntas y mejor que haya refutación, porque la gente tiene que quedar claro todo lo que dijo Carlos. Bueno, eso ustedes no sé. Pónganse de acuerdo si quiere. Eso de refutación toma mucho tiempo. Y a mí no quieren que haya refutación, quieren un careo, quieren preguntas. ¿Cuál que deciden los dos? Yo me voy por lo que me propusieron, pregunta, porque yo estoy aquí sudando la gota gorda y mi esposa está allá afuera y tenemos cosas que hacer también. Ok, vamos. Ok, permíteme, Max. Carlos dice que porque está sudando la gota gorda, esos minutos que nos íbamos a gastar en las preguntas, yo prefiero gastármelos en la autorrefutación. No, Betty. Vas a gastar los mismos minutos. Lo que pasa, yo quiero hacerte preguntas, Betty. Y tenemos que respetar las reglas del debate. Ya ambos se pusieron de acuerdo antes de este debate, y por respeto a ese acuerdo, creo que deberíamos seguir con la misma línea de las preguntas. Se lo pido a ambos participantes. Sí, Betty, adelante. Okay, bueno, en los 3 minutos de la respuesta, si me queda tiempo, puedo meter otra cosa en el debate, ¿verdad? Sí, okay, bueno. un segundito. Permíteme, Max, porque... tiene su... Betty, pero modera tú, Betty. Tienes que tomar tu lapicero, ¿verdad? Vamos a darle unos segunditos a Betty Valenzuela para que esté preparada. Sí, creo que va por el cargador. No, voy por el cargador. Bueno, a todas las personas que están viendo este debate, todos los que han venido a apoyar tanto a Betty Valenzuela como a Carlos Veloz, les damos infinitas gracias a tanto a la comunidad cristiana católica como a la comunidad cristiana bautista. Y también le damos infinitas gracias al dueño de este canal, Santo Católico Romano, que sin él sería imposible esta transmisión en vivo. Así que infinitas gracias a mi amigo y mi hermano Santo Católico Romano por prestando la pantalla de este prestigioso canal, al cual nosotros les sugerimos que se suscriban todos los que nos están viendo en estos momentos. Así que estamos ya en la recta final de este debate. Así que, Beatriz Valenzuela, tienes exactamente 1 minuto para hacer la pregunta, tu primera pregunta. Así que empiezas. Vamos a poner los cronómetros en cero, el cronómetro. Así que, Betty, empieza a partir de ahora tu pregunta. Adelante. Ok. Bueno, a ver, Fey Razón. Tú dijiste que el Espíritu Santo, a la luz de la Biblia, tú dijiste que se transmite por la imposición de las manos. Y eso es bíblico, y tienes razón. Aquí la pregunta es,
¿A ti quién te impuso las manos para recibir el Espíritu Santo? Bueno, a tu pastor. Aquí en este caso a tu pastor, ¿quién le impuso las manos? ¿Puedes dar el nombre, por favor, y el año? Gracias. Bueno, Carlos Veloz, tienes exactamente 3 minutos. Si quieres tomarte menos tiempo, puedes hacerlo, pero tienes 3 minutos. ¡Wow! Si quieres tomar completo para responder esta pregunta. Así que empiezas a partir de ahora. Eso fue creo que a los 12 años de edad. Creo que a los 12 años de edad, sí. Fue en New Jersey, yo sentí el Espíritu del Señor. Tenía 12 años de edad, fue en o sea, se hizo ahí un bonito acto, un culto, ahí oraban y todo eso. Ya yo había aceptado al Señor, obviamente, pero el asunto es como que no entendemos las escrituras. O sea, nadie tiene el poder de manipular el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega conforme a la voluntad de Dios. No es que, mira, Max, ven, tengo el poder del Espíritu Santo, toma, pum, toma la mano, pum, lo tienes. Sí. Eso fue lo que quiso hacer Simón el Mago. Yo espero, Betty, que tú no pienses como Simón el Mago. El Señor te pone las manos, oran por ti, pero es prerrogativa del Señor recibir el Espíritu, porque mira, cuando Pablo le preguntó, y te lo dije también, que estaban predicando los discípulos, no recuerdo el nombre, se me va. Pablo le pregunta que quién los bautizó a ellos. Ellos dijeron, recibimos el bautizo de Juan el Bautista. No habían recibido el Espíritu Santo, pero ellos creían en Cristo y estaban predicando. Pablo ora por ellos y el Señor les da el Espíritu Santo. Lo reciben. Mira, cuando el día de Pentecostés todos recibieron el Espíritu Santo, ninguno se estaban poniendo la mano uno con otro arriba. Pedro no le puso la mano a nadie. Todos lo recibieron a unísono. El Señor es que te lo da, Betty. O sea, yo no me atrevo a decir, mira, me lo dio fulano de tal. No, el Señor envió el Espíritu Santo y se lo agradezco. ¿Me toca a mí ahora? Tengo entendido de que se pusieron de acuerdo para pregunta, respuesta y refutación a la respuesta. Ah, bueno. Entonces, Betty Valenzuela tiene 5 minutos para refutar la respuesta de Carlos Veloz. Así que empieza a partir de ahora. Adelante. La refutación era al final, Max, así quedamos. Primero las preguntas y el último la refutación. Bueno, ¿lo quieren hacer así? Exactamente, vamos a hacerlo así entonces. Así que vamos a pasar con la primera pregunta de Carlos Veloz. Sí, Carlos Veloz. Yo estoy un poquito perdido, pero nada, como Betty diga, ella es la jefa. Carlos Veloz. Entonces vamos a la autorrefutación. Como yo diga, yo soy la jefa. Eso es lo único. No, vamos a dejar la refutación. Vamos a dejar la refutación para el final. Así que, Carlos Veloz, tienes 1 minuto para hacer tu primera pregunta. Adelante. Ah, ok, bien. Betty, ¿Jesucristo dejaría de ser Jesucristo sin la sucesión de los apóstoles? No. Bueno, esa es un segundito. Esa sí que es la pregunta que hizo Carlos Veloz. Así que, Betty, tienes exactamente 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, 3 minutos y voy a aprovechar. La respuesta es no. Ya está la respuesta, pero voy a aprovechar porque dijimos que voy a aprovecharla. Es que no interrumpa, Carlos Veloz. Voy a poner el cronómetro nuevamente en ser. Un segundito, Betty Valenzuela. Voy a poner otra vez el cronómetro. Así que, Betty, tienes 3 minutos nuevamente para responder la pregunta que te acaba de hacer Carlos Veloz. Le pedimos a ambos participantes que no interrumpan, por favor. Betty, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. La respuesta es no, pero como él me tiene miedo en la autorrefutación, voy a aprovechar mis 3 minutos para refutarlos. Dice que las llaves las tiene Jesucristo y me menciona Apocalipsis. Así quedamos. Mira, me tiene mucho miedo, se te nota el miedo. No te asustes, mijo. Te voy a hablar con la palabra de Dios. No te asustes. La respuesta es no. Y tú dijiste algo, tú dices, es que las llaves las tiene Jesucristo. Tienes razón, pero ese Jesucristo en Juan 21:15, este mismo que tiene el poder, este mismo que es el camino, la verdad y la vida, en Juan 21:15 le dice a un apóstol, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Voy a parafrasear. Y le dice Pedro, sí, Señor, te amo. Y Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Ese Jesucristo que tiene el poder, que es el Señor de señores y que tiene las llaves, se las da, le da ese poder
que a un señor, a un ser humano, a unos apóstoles, que él mismo le cambió el nombre a Pedro porque se llamaba Simón y le dijo: Pedro, a ti te voy a llamar, te voy a dar las llaves de los cielos. Y en Juan 21:15 le dice: pastorea mis ovejas. Ciertamente Jesucristo es el pastor, pero Jesucristo quiere que visiblemente alguien pastoree sus ovejas. Aquí se lo dice a Pedro. Así es que si Carlos quiere ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que pertenecer al cuerpo de Cristo donde Pedro pastorea las ovejas. Tiene que pertenecer, tiene que someterse al Papa, que significa Padre, y este quién es Pedro. ¿Por quién? Por Jesucristo mismo. Esa es mi respuesta. ¿Y cuánto me queda, Maxito? Bueno, te quedan 1 minuto 10 segundos. Ok. También dice él que ya no usa, que él no usa, que yo uso la historia para confundir. Mijo, Williams, el erudito, usó la historia. Williams, el erudito, usó la historia contigo y tú estabas ahí. ¿Y por qué no le dijiste nada? ¿Por qué no le dijiste: Williams, estás usando la historia para confundir? Y era un erudito protestante, Carlos, el que te refutó en tus narizotas y tú parecías una estatua que parecías una fotografía. Así, mírame, Carlos. Así. Que pensaban que eras una fotografía. Entonces, el erudito protestante, al igual que yo, usamos la historia. Entonces, ¿por qué no le dijiste nada a él? La historia no miente, mijo. La historia aquí está. Aunque Carlos Manuel Veloz la quiera borrar, no puedes, Carlos. Quisieras borrarla. No te asustes, mijo. No le tengas miedo a la historia, porque los eruditos protestantes bautistas usan la historia. ¿Qué más dijiste? Voy a aprovechar, ¿eh? Dices que los Tiempo. Se ha acabado el tiempo, Betty Valenzuela, de tu respuesta. Así que vamos a pasar con la segunda y última pregunta de Betty Valenzuela hacia Carlos Veloz. Tienes 1 minuto para hacer tu pregunta, formularla. Así que adelante, Betty, con tu segunda pregunta. 1 minuto. Ok. Adelante. Ay, Carlitos, es que te quiero hacer tantas preguntas, pero me interesa más. Pero bueno, te vas a hacer. Además del Espíritu Santo, porque cada iglesia, cada denominación dice que son guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Te lo voy a repetir. Los anglicanos dicen que son guiados por el Espíritu Santo. Los mormones, que son una secta, también dicen que son guiadas por el Espíritu Santo y fundaron una secta. Carlos Russell, de la secta Testigos de Jehová, también dijo que le habló el Espíritu Santo y fundó la iglesia. A tu pastor John Smith, que jamás hablaste de él, que no has hablado nada de ese señor, que es el que fundó la iglesia bautista, ¿quién le dijo a él que fundara esa iglesia bautista? Y no me salgas que el Espíritu Santo. Adelante. Bueno, Carlos Veloz, tienes exactamente 3 minutos para responder a esta pregunta de Betty Valenzuela. Adelante, Carlos. La pregunta es si John Smith, ¿quién le dijo a él? ¿O cómo a mí la pregunta o a quién tú se le estás haciendo? Repítela, por favor. Porque sí, un segundito. Por favor. Sí, Betty, te pido que seas más concisa con la pregunta para que pueda entenderla Carlos Veloz. Haz la pregunta así, directo al grano. ¿Cuál es la pregunta? No, otra vez con... Sí, haz la pregunta nuevamente, Betty. Adelante. Con peras y manzanitas. A cada denominación que está doctrinalmente dividida, dicen que el Espíritu Santo los dio para fundar este changarro o esa iglesia, ¿verdad? Ok. A John Smith, el fundador de los bautistas, ¿quién le dijo que fundara una iglesia? Esa es la pregunta. Okay, entonces esa es la pregunta. Un segundito. Tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante, Carlos. No, ¿y no eran 5? No, son 3 minutos. Betty cogió 5. 3 minutos. No hay problema. Está bien. Bueno, mira, lo primero es que la misma palabra de Dios dice: probad a los espíritus. ¿Cómo tú pruebas a los espíritus? Con la misma sagrada escritura. Todo aquel que se apega a las escrituras, porque la relación con Dios es una relación personal, y esa relación personal solo puede ser filtrada por su palabra. Todo aquel que haga algo contrario a la palabra de Dios, yo que solo sigo la palabra de Dios, me aparto. No importa si es Ben Smith, el profeta Moroni, más Robert Calvo,
Betty Valenzuela, no me importa, no me importa. Yo me rijo por la palabra de Dios. Y todo el que se ríe por la palabra de Dios y está, como dice ella misma, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí. Y cuando Él está ahí es porque su palabra está ahí, porque su palabra es verdad, su palabra es fiel y verdadera. Pues obviamente, conforme a lo que establece su palabra, todo lo demás para mí son, en la medida de los espíritus, como ella misma dice, son espíritus de demonios, son doctrinas de demonios, porque solamente yo utilizo la palabra de Dios como filtro. Hasta ahora el Señor me ha guiado por buen camino. Por otra cosa, bueno, tú mencionaste que, wow, que fueron tantas cosas, una pregunta tan largota y luego una refutación de casi 5 minutos, porque yo llevo mi tiempo aquí también. Tú estás diciendo que a Pedro se le dio la llave y que Pedro tiene la... No, Betty, mira dónde está tu mala cronología leyendo la Biblia. Si Pedro Jesús le entregó la llave, vamos a darte la razón hipotéticamente. Nadie más tiene la llave porque Apocalipsis dice que ya Cristo tiene la llave. Vuelve y lee Apocalipsis, el texto que te di. Nadie tiene la llave ya de Cristo. Porque en Apocalipsis, en el texto que te leí, el Señor está hablando, mandando al ángel diciendo, el que tiene la llave que nadie puede abrir ni cerrar, que la tiene Él. Entonces Cristo en el cielo ya tiene la llave. ¿Quién la tiene en la tierra, la llave? Pedro la tenía en ese fin de semana que se lo dijeron. Porque en Apocalipsis Pedro no la tiene. No la tienes tú, no la tiene Max, ni la tengo yo. ¿Quién la tiene la llave? La tiene Cristo. Entonces, pacarraca, tatatazo, ahí te refutaste con la misma Biblia. Entonces, si tú me vas a refutar, mi querida amiga, refútame con coherencia cronológica de la palabra de Dios. Porque yo te hablé de Apocalipsis y tú me estás devolviendo para atrás. Ya Pedro estaba hasta muerto cuando Cristo le estaba dando la revelación a Juan en la isla de Pasmos. Yo no te entiendo, querida amiga. Por eso yo disfruto un montón estos debates contigo. Ya no necesito más nada, Max. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Veloz. A ambos participantes les digo que a cada uno se le ha dado 1 minuto para preguntar y 3 minutos para responder. Habrán 5 minutos para cada uno al final, donde cada uno tendrá 5 minutos para refutar al otro. Te pido disculpas, Max. Lo que pasa es que como Betty tomó un tiempo, pero era para corregir y buscar, parece que estaba tomando ese tiempo también. Es correcto. No, yo para el tiempo. Sí, porque ella está buscando la computadora. Sí. Entonces, Carlos Veloz, tienes exactamente 1 minuto para hacer tu última pregunta a Beatriz Valenzuela. Así que, adelante, Carlos Veloz, con tu minuto. Ok. Betty, ¿puedes darme un texto donde diga específicamente que los apóstoles formaron papas y que se le llamaron así? La sucesión apostólica se llama la sucesión de los papas y se llamarán papas. Bueno, Beatriz Valenzuela, escuchaste la pregunta de Carlos Veloz, así que tienes exactamente 3 minutos, Betty, para responder. Adelante. Ok, literalmente no dice, la respuesta es no, pero te voy a refutar lo otro. Ok, él dice, no, es que yo tengo que aprovechar, discúlpame, Carlos, es que aquí vas a aprender, aquí te vas bien enseñado. Ok. En tu respuesta a mi pregunta, estás aferrado que Jesucristo tiene las llaves. Ya no tienes más que decir. Todos aquí sabemos que Jesucristo tiene las llaves. Eso yo ya lo dije. Él es el Señor de señores. Él es el dueño de la vida. Tiene las llaves. Pero tú dices que nada más que Carlos de la Biblia. No te cuesta nada. De veras. Vamos a ver qué dice el mismo Jesucristo. Aquel que tiene las llaves. Vamos a ver Mateo 16, otra vez 18, que yo no lo quería tocar. Mateo 16, versículo 18, dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Jesucristo tiene las llaves, Carlos, y la Biblia, esa que tú amas, dice que Jesucristo se las entrega a Pedro. Bueno, que tú digas que no te las entregó y que te rías de la palabra de Dios, ese es tu problema. Pero bueno, ahí te dice, es que hay que leer la Biblia. Ok, ¿qué dijiste también en tu reputación? Dices, es que fuera de los 12 apóstoles, ya no hay apóstoles. Hijo, Pablo era parte de los 12 apóstoles. Vamos a ver qué dice la segunda carta a los tesalonicenses.
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, así que la voy a leer, léela, segunda de Timoteo, dice Pablo. Pero Carlos viene a decir que ya fuera de los 12 apóstoles, ya no hay apóstoles. Carlos, es una cosa y la Biblia dice otra cosa, mijo. Si leyeras un poquito más la Biblia, Carlos, te darías cuenta que Pablo se está diciendo, Carlos, fe y razón, yo soy apóstol, y Carlos, no, Pablo, fuera de los 12 ya no hay apóstoles, tú lo dijiste, regresen el video. Ay, Señor, es que hay que leer la Biblia. También dices tú que, es que no es sucesión apostólica, pero yo solamente con la palabra de Dios yo la leo. Carlos, cada denominación dice lo mismo que tú. Hasta los mormones dicen que leen la Biblia, que su secta está basada en la Biblia. Y son los verdaderos. Mateo 13:16, ¿qué dice, Carlos? ¿Qué dice, mijo? Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles le dicen, allá afuera dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el Mesías, otros dicen que eres, o sea, afuera hay grupitos que son cristocéntricos. Tiempo, se ha acabado el tiempo de Beatriz Valenzuela, así que con sus 3 minutos de respuesta, así que vamos a pasar con los últimos 5 minutos de refutación, y es muy importante que les haga esta pregunta, porque Beatriz abrió el debate, ¿verdad? Beatriz acaba de concluir con sus 3 minutos de respuesta. ¿Quién quiere cerrar el debate con sus últimos 5 minutos? Yo, porque yo soy la mujer, como dice Carlos. Él es un caballero. Bueno, como tú acabas, Carlos Veloz. Bueno, Betty me ha dicho que yo no soy un caballero en otra cosa, pero esa es parte de las de las contradicciones de ella, pero en verdad, Betty, yo soy un caballero. Haz conmigo lo que tú quieras en este debate. Bueno, entonces, como los dos se pusieron de acuerdo, vamos a pasar a los últimos 5 minutos de este debate de Carlos Veloz, cristiano bautista, que está con nosotros allá en Santo Domingo, República Dominicana. Así que, Carlos Veloz, yo a mis instantes voy a apagar la cámara. Max, ¿perdón? 5 minutos que esto es clausura ya. Sí. Clausura. Sí, ya clausura, ya comentarios finales, el resumen final de todo lo que agradecimiento, te ha parecido. No agradecimiento. Okay. Tus conclusiones finales sobre este debate, al igual también lo tendrá Betty Valenzuela. Así que tienes exactamente 5 minutos. Cuando tú veas que yo encienda mi cámara, es porque te falta 1 minuto. Cuando yo vea mi cámara encendida es porque saben a los dos que le falta 1 minuto para que les acabe su tiempo. Así que, Carlos, tienes exactamente 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, bueno, mi conclusión es la siguiente. Yo he demostrado bíblicamente que la sucesión apostólica ha sido mal interpretada conforme a aquellos que entienden que los apóstoles iban a dejar apóstoles del mismo nivel de la elección de Cristo con ellos. Eso no existe, no existe. Segundo, he demostrado también que no solamente en una iglesia evangélica, sino en cualquier iglesia que diga que tiene una jerarquía para autodenominarse, llevar la iglesia como la cabeza de la iglesia. No, la iglesia es un todo, es un conjunto. Es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, donde el Espíritu Santo es quien la guía, es a quien envían para guiar a la iglesia, y luego todos ellos en una comunión con Cristo van a tener distintas responsabilidades que no son autoritativas, sino que, y como lo dije también en los textos que leí, van a tener una identidad dentro del cuerpo de Cristo, y esa identidad se llaman obispos, que también son los ancianos y también son llamados pastores. No tienen otro nombre. La Biblia no me da otro nombre. Y luego, dentro de esa conformación eclesiástica, entonces estamos los diáconos, que también se nos llama a respetar a aquellos que están llamados a servir, no a que sean servidos, porque eso no fue lo que enseñó Cristo. Cristo enseñó a servir y se lo enseñó a los apóstoles. En este sentido también he demostrado
que nosotros también tenemos un tipo de apostolado, pero no como el de los apóstoles. El apostolado de nosotros es conforme a lo que ya yo definí. Yo definí que apostolado es mensajero, llevar el mensaje. Lo mismo que también eran reconocidos como profetas en el Antiguo Testamento, que tenían la encomienda de llevar un mensaje dado directamente por Dios. Aún esos profetas fueron perseguidos y asesinados. El Espíritu del Señor guiaba a esos hombres. Y esos hombres nunca fueron para gobernar a Israel con autoritarismo, sino presentaron a Dios como la cabeza de todo. Lo mismo que hicieron los apóstoles. También demostré que Pedro era una persona servil, servidora, humilde. Pablo desató a Pedro. Pedro no ató nada en la tierra en ese momento para que fuera atado en los cielos. Pablo demostró que Pedro tenía la humildad de fallar también. Por lo tanto, una práctica que Pedro hacía podía ser desatada por uno de sus hermanos. Y no solo eso, Pablo también tuvo que corregir a otros apóstoles. Santiago corrige en Jerusalén también cuando presenta una situación en el primer concilio de Jerusalén, en Israel, donde estaba verdaderamente el origen de la iglesia llamada la iglesia de Dios. Así le llamaban ellos. Ninguno se llamó papa, ni tampoco se llamó, como le llaman iglesias evangélicas también, que nosotros no compartimos, que se llaman, estos son profetas, apóstoles, se llaman un montón de cosas, queriéndose equiparar a esos apóstoles de la Biblia. Y como dice la palabra de Dios en una interesante pregunta que me hizo Betty, obviamente esos deben ser medidos, todo espíritu debe ser medido con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor medimos la doctrina. Con la palabra del Señor medimos a los falsos profetas. Con la palabra del Señor medimos a los falsos pastores, pero solo con la palabra del Señor y guiada por el Espíritu Santo. Creo que está bien, Max. Gracias. Te faltan 45 segundos. ¿Quieres parar ahí o quieres? Bueno, no, está bien, porque es cierre. Ya no hay contrarrefutación ni nada. Está bien. Bueno, está bien. Bueno, ha concluido la participación de Carlos Veloz en este debate. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora pasamos hasta Ciudad Juárez con Beatriz Valenzuela con sus últimos 5 minutos de cierre de este debate. Adelante, Betty. Como Carlos tiene razón, dice que yo puedo hacer con él lo que yo quiera en este debate, me gustaría preguntarte el texto bíblico que dices cuando dices tú que Jacob que levantó la palabra y que él habló. De hecho, la estaba buscando, porque te quería refutar con esa misma. Si puedes decirme el texto bíblico. Beatriz, es conclusión. Es solamente conclusión. Ya no pueden haber más preguntas. Adelante. No mencionó el texto bíblico y dice Carlos que es pura Biblia, ¿no? A lo mejor se lo inventó. Ok. Bueno, yo lo busqué, no lo encontré. Es que él así se inventa las cosas. Se fijan que no da textos bíblicos, hermanitos. Él solamente parafrasea. Pero tú me estás interrumpir. No me puedes interrumpir. Estos últimos 5 minutos de cada uno es para que refuten, opinen, hagan lo que ustedes quieran. Estos últimos 5 minutos. Entonces no pueden interrumpir. Así que vamos a poner el cronómetro nuevamente en 0. Beatriz, por favor, no hagas preguntas. Es solamente un resumen de todo lo que ha sucedido en este debate, lo que tú vas a hacer. Puedes refutar, opinar, pero no hay preguntas, no pueden haber interrupciones. Así que ponemos el cronómetro nuevamente en 0. Apaga tu micrófono, Carlos Veloz. Así que Betty Valenzuela, nuevamente tienes 5 minutos a partir de ahora. Está en la mesa, córrele, por favor, el cargador de la computadora está. Es que tengo 2 computadoras y aquí se me está apagando otra vez. Ve porque van a decir que me van a decir allá cosas. Ándale, porque ya se me está. Ok, entonces empiezas, Beatriz, a partir. En la mesa, mi amor. Bueno. Beatriz, tienes exactamente 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok. Bueno, ya se dieron cuenta que Carlos no cita la Biblia, solamente parafrasea y se inventa los textos bíblicos. Entonces, eso a mí no me gusta. A mí me gusta que él dé textos bíblicos. Entonces, para que vean que ahí ya se dio un balazo en el pie, ya ves, esa es, mi amor, esa es, dámela.
Entonces, no me gusta que él se invente textos bíblicos, porque eso para mí es pecado, ¿sí? Ok. Entonces, no me he movido de aquí. Ahí está. Ay, gracias a Dios. Se inventó un texto bíblico que se lo sacó de la manga. Muy bien. ¿Qué dijo aquí Carlos? Dijo muchas falacias. Dice él que Jesús es el jefe. Ya, bueno, eso ya se le refutó. Él dice que Pablo enseña a Pedro. No. Pedro es humilde, como tú lo dijiste, Carlos. Ahí te lo aplaudo. El Papa es humilde. El Papa no se dice que él es el jefe. No se dice. Eso lo dices tú. Pero el Papa lo dejó Jesucristo, pero la iglesia es humilde. Eso tú también te lo respondiste. ¿Qué más dijiste? Bueno, también ya te dije eso, que dices tú que no hay, es que tú te confundes mucho, tú dices, es que ya no hay apóstoles, pero la palabra enviado significa apóstoles. Carlos, ponte de acuerdo. Ya no sé yo qué hacer contigo ahora. Tú dices, es que nosotros nos apegamos a la Biblia y somos la iglesia de Cristo y no tenemos. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Yo sí les voy a dar textos bíblicos. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice, 7, primeramente el versículo 1. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía a derrotar a los reyes, bendijo a Abraham. Así estamos hablando de que la iglesia de Cristo tiene sacerdotes. A ver si tu iglesia tiene sacerdotes. Me la voy a pasar porque es mucho. El versículo 11, para que lo anotes, dice, así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Ahí está, la iglesia de Cristo tiene sacerdotes. Tu iglesia los tiene, y dice en Hebreos, yo sí les estoy dando textos bíblicos, hermanitos, no como este hermano que solamente parafrasea o se inventa la Biblia. Eso es pecado y es pecado grave. Para mí es pecado grave que se inventen la Biblia. ¿Qué más dijiste, Carlos? Bueno, a ver si me alcanza el tiempo. Te voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, que dices que Pedro. Hermanitos, Fe y Razón no habló nada de su denominación. Nada, pero ni siquiera ha tocado a John Smith. A lo mejor él no sabe que a la iglesia que él va se llama la Iglesia Bautista, que así le puso John Smith, que John Smith era sacerdote anglicano y se cambia, no le gustó. Es que no es un menú, mijo, la fe. Ahora, él no habló que su iglesia bautista casa homosexuales. Yo pensaba que iba a decir eso, y sí los casa, y él lo sabe. Ok, Hechos 15, a ver, déjenme lo busco aquí rápidamente. Versículo 1, ¿qué dice? Él menciona el concilio de Jerusalén. Vamos a ver si es cierto que Pedro no era líder. Vamos a ver. Llegaron algunos de Judea que leccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. ¿Acaso esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé? La asamblea no escuchaba a Pablo y a Bernabé, se hizo una discusión. Vamos a ver qué pasó en 15:12. Vamos a ver qué dice en el versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Pablo y Bernabé. Pero ¿qué es lo que dice? Cuando llegó Pedro, que pone el orden, la asamblea cayó, porque ya Pedro, a Pablo y a Bernabé no le hacían caso, mijo. Tiempo, gracias Betty Valenzuela. Ha concluido el tiempo de Betty Valenzuela y cuando ya transcurrimos a 2 horas con 16 minutos y 32 segundos termina formalmente este debate.
Así que vamos a pasar a ambos exponentes para que cada uno se despida. Recuerden ambos, tanto Betty como Carlos, ninguno puede refutar nada, ninguno puede preguntar nada, ninguno puede reclamar nada, absolutamente nada. Es única y exclusivamente despedida y nada más despedida, solamente. Así que vamos a pasar hasta Santo Domingo, República Dominicana, con el cristiano bautista Carlos Veloz, con su minuto de despedida. Adelante, Carlos Veloz, desde Santo Domingo. Bueno, no, primero disculpa por lo que pasa es que yo disfruto bastante con Betty y la aprecio, la quiero mucho. Yo sé que ella, quiero felicitarla primero. Usted sabe que esto es mejor llevar las cosas así y no de mal humor y cosas. Además, cada vez que ella me hace un ataque, yo me siento bien. Yo lo veo, yo me siento verdad, como que no, esa es mi despedida, pero quiero darle su reconocimiento, que me siento bien con ella. Mi despedida hay que decirle que me siento bien con ella, que no es como mucha gente piensa allá afuera. Ya hemos tenido 2 debates y yo me lo he pasado muy bien. Y también agradeciendo al canal. Yo me gustaría seguir, pero tengo 2 problemas aquí. Una es que no puse el ventilador y estoy bañado y estoy en el Caribe, en mi país. Tiene bellas playas, el que quiera visitarla. Ojalá Max se dé un viajecito por aquí, que vamos a ir a una de esas playas. Y por eso estoy sudando aquí la gota gorda. Y agradeciendo a los que estuvieron conectados en este canal. Muchas felicidades a Max por su buena moderación. También felicito a mi amiga Betty. Y les deseo, como siempre, como yo digo también en las transmisiones de mi canal, que a todos y cada uno de ustedes, independientemente de nuestras diferencias cristológicas y de religión, ¿no? Desde la visión de la palabra de Dios, que Dios me los bendiga a todos, que el Señor los guíe siempre y que, bueno, nos vaya mejorando cada día más para llevarnos en una mejor comunión. Porque a veces nosotros en nuestra carne nos dejamos guiar y cometemos errores y pecados. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Carlos. Así que vamos a pasar hasta Ciudad Juárez con Betty Valenzuela, cristiana católica, para su tiempo de despedida. Adelante, Betty. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, en eso Carlos tiene razón. Él lo único que ha sido conmigo es atacar la doctrina y no ha atacado jamás a mi persona. Despedida. Y yo se lo tengo que agradecer. Entonces, bueno, pues sí le tengo que agradecer eso porque es uno de los protestantes que no ataca la doctrina. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Maxito, gracias por moderar este debate. Me encanta cómo moderas, la verdad. Qué bueno que te dejó Santo Católico Romano. Le mando un saludo y un besotote a Santo Católico, mi hijito lindo. Y le mando también un besotote desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a José Garro, que me lo está pidiendo hace mucho. A mi Rodri, aquí está ya Santo Católico Romano. Aquí está mi hermanito. Y pues felicidades a todos ustedes, Santo Católico, muchísimas gracias. Tienes mucha audiencia. Le mando también un saludo a Rodeo, que aquí lo veo, a Rodeo Sanconazos. Perfecto, muchísimas gracias. A Rodri, ya les dije, a todos mis hermanitos, al padrecito José Guadalupe Sánchez. Besotes, bendiciones, y a todos mis amiguitos. Bueno, Santo Católico, ¿ya se fue? No, ahí está mi hermanito. Bueno, aquí está por ejemplo, también Daniela, Big Menoy, Jordi, Héctor, María Sonia Moreno. ¿Quién más está? ¿Cuánto me queda? Loco Cero, dice 10 segundos. Leonardo Hernández, Elisa Silva, Rafael. Ay, muchos. Tienes mucha audiencia, tienes muchísima audiencia. A todos ustedes. Ok, adelante. Bueno, muchísimas gracias a ambos participantes, tanto a Betty Valenzuela, que nos ha acompañado desde Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en México, y desde Santo Domingo, República Dominicana, nos ha acompañado el cristiano bautista Carlos Veloz. Muchísimas gracias a ambos por este extraordinario debate y también muy controversial. Ambos presentaron muy buenos argumentos y excelentes argumentos. Este debate sacó chispas. También al dueño de este canal, a Santo Católico Romano, mi amigo y mi hermano, gracias por haber tenido la gentileza y la amabilidad de haber moderado, de haber controlado, estaba bajo los controles de este canal. Sin ti hubiera sido imposible hacer esta transmisión en vivo y en directo. ¿Quieres hacer unas palabras, Santo Católico Romano? También gracias a la audiencia que se portó re bien, no hubo casi insultos, hubo uno que otro se portó mal, pero debate profesional. Me gustó, me encantó. Carlos, eres grande.
te comportaste a la altura profesional. Eres bienvenido aquí otra vez. Gracias a ustedes por estar aquí. Dios los bendiga a todos. Bueno, queridos hermanos, con esto concluimos esta transmisión en vivo y en directo desde el canal Santo Católico Hermano, y mi hermano Santo Católico Hermano y yo, pues le damos las gracias por habernos dado la oportunidad de entrar hasta las pantallas de sus hogares a través de este prestigioso canal Santo Católico Hermano. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de sus comentarios, con sus likes, y no se olviden suscribirte a este canal Santo Católico Romano. Envía likes a este canal, manden el link a todas partes, y desde la ciudad de Nueva York se despide el moderador Max Rupert Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.